¿Y qué tal, gente? Como prometí, aquí está la nueva historia. Es un cruce entre Bleach y Fate. Si se preguntan cuál ruta, pues esas preguntas háganselas al autor, que por cierto lo estaré dejando en la descripción. Que a propósito es el mismo autor de Ichigo Traicionado, Noche sin Luna o como quieran llamarle. Así que la calidad está garantizada y como mínimo pues pasarás un rato agradable leyendo o escuchándola. Y sin mucho más que decir, disfruten de la historia y ahora sí, a lo que vinimos. Maldición. No sé quién me manda a ofrecerme para limpiar este lastre. Es asqueroso, una queja muy clara, con un tono que acompañaba perfectamente el nivel de fastidio que poseía el muchacho pelinaranja, sonó en ese momento, tomándose el cuello y tronando el mismo, en busca de algo de alivio en sus hombros que eventualmente consiguió. Ichigo Kurosaki, era el nombre de aquel chico claramente enfadado por hacer aquel frustrante trabajo que él mismo se había propuesto hacer. Mientras pulía el piso de madera, hasta que quedase no muy diferente a un espejo, iba maldiciendo cosas por lo bajo, siguiendo con su queja. No era muy divertido limpiar aquella madera llena de sudor, no solo de él, sino de otras personas, las cuales ponen en práctica las artes marciales. Después de todo, él era un integrante de dicho club en la preparatoria. Y así, de esa manera, se le había ocurrido la brillante idea de ofrecerse para limpiar el dojo. Creyó no ser un estúpido, o al menos no tanto. Con rapidez pensó que estaba muy equivocado. Si sigo pensando en esas cosas, no terminaré nunca. Ya empezó a caer la noche y según he escuchado, las cosas no están siendo muy lindas por aquí que digamos, se dijo, sirviéndole de motivación. Motivación que bajó levemente al ver cuánto del dojo le faltaba por pulir, suspiró y sacudió la cabeza un poco, despejando las pocas dudas que surgieron en cuestión de segundos. Tomó 2 pañuelos húmedos en detergente y, como si se tratase de una carrera, comenzó a correr a la vez que restregaba ambos paños por el suelo, dejando por donde pasaba una línea brillante y totalmente limpia. Sonrió un poco ante el resultado de su primera pasada y sin dudar se preparó para las siguientes. Al parecer podía llegar a ser incluso algo divertido. Tabla por tabla, metro a metro, el pelinaranja pasaba con rapidez una y otra vez por encima de la fría madera, la cual al parecer se calentaba un poco por la fricción que el mismo chico provocaba por su furiosa tempestad de limpieza. Mientras Ichigo iba concentrado en ello, pensamientos fueron volando por su cabeza, cosas que pasaban más allá, para su indignación, de su alcance. Fugas de gas por la ciudad, culpable de dejar a muchas personas inconscientes y sin fuerzas, por ende, hospitalizadas. Claramente no era eso, siempre hay algo más allá, no sabía qué era, pero no debía ser más que una especie de titular que le colocaba la policía para explicar algo que es inexplicable. Eso, y asesinatos. Ayer una familia entera menos un pequeño niño había sido asesinado en su propio hogar, en la oscuridad de la noche. Según había escuchado, no hubo gritos, no hubo señales de defensa por parte de la familia, las cámaras no captaron a nada ni nadie entrar o salir de la casa, lo que sí contaron, fue que los perros se volvieron locos esa noche, observando algo que ningún humano o cámara de seguridad podría llegar a percibir. Le preocupaba. Había decidido dejar todo atrás, finalmente olvidar su pasado era lo que buscaba luego de 2 largos años, llegar a tener una vida normal como un adolescente normal, sueños y aspiraciones de alguien que era como todos los demás. Pero, sucesos como esos le daban mal agüero, sabía que no era algo normal, mucho más, cuando se encontró con una extraña niña peliblanca la noche anterior. Le dijo unas palabras, que parecían más, una advertencia. Tienes un gran potencial, y sería un desperdicio que todo terminara antes de siquiera comenzar con la diversión. Si no te apresuras en sacarlo y utilizarlo como es debido, morirás, hermanito. Eso creyó escuchar al pasar a su lado, al momento de voltear, ya no había nada, ni siquiera un mínimo rastro. Pensó que podría olvidar eso rápidamente, pero no fue así, esas palabras se quedaron grabadas en su mente hasta el presente. Cosas extrañas pasaban en pocos días, él ya se sabía de qué trataba todo. Esas pequeñas se desenvolverían en algo mucho más grande, su experiencia en esas cosas le dictaba aquello, y si era así, de esa manera, su ansiada normalidad, terminaría al poco tiempo de comenzar. ¿Eh? Se sorprendió apenas salir de aquellos pensamientos, ya había terminado de pulir todo el piso. Estaba más que reluciente, y brillaba con mucha clase al hacer contacto con la tenue luz de la luna que ingresaba suavemente por la ventana. Ichigo estaba satisfecho con su trabajo, aunque... Espera, ¿está brillando con la luz de la luna? Pensó confuso. Al alzar la mirada, se dio cuenta de que estaba todo a oscuras, el dojo y la preparatoria.
Mierda, tardé demasiado, en mi mente solo pasaron unos miserables momentos, maldijo su falta de percepción, con las cosas extrañas que estaban pasando día tras día, lo que menos quería era recorrer la ciudad bajo la no muy confiable oscuridad que envolvía a la misma, le daba cierta inseguridad, todo sumado a que en el fondo sabía que algo estaba por pasar, era una combinación que le traía incertidumbre. Se levantó del suelo y se acomodó su uniforme que había mantenido doblado para no mojarlo ni ensuciarlo. Al estar solo, una idea fugaz pasó por su mente, su cuerpo le siguió aún sin su consentimiento. Separó los pies a cierta distancia y los afianzó en la madera, a la vez que iba colocando ambas manos frente a él, sosteniendo lo que parecía ser una espada invisible mientras miraba furtivamente hacia adelante. Su mente y cuerpo aún no podían olvidar viejas costumbres y eso le fastidió, por lo que antes de que se diera cuenta volvió a su postura normal. Debo estar algo cansado, trató de justificar su extraño actuar, aún sabiendo que no podía engañarse a sí mismo. Se colocó los zapatos y ajustó su bolso, listo para partir del lugar. Bueno, mi trabajo ha terminado. Un sonido que hizo retumbar todo su ser llegó a sus oídos, como si se tratase de un furioso relámpago que había caído cerca del lugar. Sin dudar ni siquiera un segundo, volteó su cabeza hacia donde escuchó tal estruendo. Con cautela, salió del rojo y llegó lo suficientemente cerca de la cancha deportiva para ver lo que sucedía en medio de la misma. No, ya había intuido que era lo que estaba pasando mucho antes, justo desde el momento en que el sonido inconfundible de las armas, chocando con ferocidad, llegó a sus órganos auditivos. Se acercó poco a poco, llegando a reflejarse en sus ojos solo destellos azules y rojos, la arena parecía bailar alrededor de estos, por lo que no le dejaba tener total disposición de toda la escena y de los sujetos involucrados. Trató de ocultarse, al ver que no se habían dado cuenta, Ichigo se agachó y continuó para acercarse. Pero, maldijo en grande cuando sin querer, movió una pequeña lata de gaseosa con el pie, se había escuchado muy fuerte, y justo lo había hecho en el momento donde ambos combatientes parecían haberse dado una tregua temporal. Oye, ¿quién demonios anda ahí? Escuchó gritar demandante, con una leve mirada dio con que era un sujeto de malla azul, armado con una extravagante, pero seguramente muy peligrosa lanza tan roja como la sangre. Parecía enfadado, muy molesto por la interrupción y posible testigo del asunto. Ahí, Ichigo solo pensó en una sola cosa. Tengo que largarme de aquí, ahora. Con urgencia en su pensamiento, dejó de lado todo lo demás y corrió lo más que podía hacia dentro de la preparatoria. Si ese tipo era tan fuerte como lo parecía, él sin poderes estaba más que muerto en una pelea frontal y mucho más en campo abierto. Si quería tener alguna chance de supervivencia, tenía que ingresar a la preparatoria y usarla a favor. Claro, si tan solo ese tipo no fuese tan rápido, al apenas poner un pie dentro de la edificación, esquivó un corte a la velocidad de la luz por puro instinto, sabía que volteaba hacia atrás, aunque fuese una milésima de segundo, ahí estaría ese sujeto, listo para degollarlo a la mínima oportunidad. No mires, no mires, no mires. No mires atrás. Maldita sea. ¿Dónde está la puerta? Gritó en sus adentros. Su desesperación iba en aumento conforme corría a todo pulmón por los desolados pasillos de instituto, podía sentir como ese lancero le respiraba en la nuca a centímetros de él, estaba jugando el desgraciado. Tardó segundos que para él fueron más que eternos en encontrar la puerta que estaba buscando. A una velocidad impresionante para un humano, tomó un extintor que estaba pegado a la pared y con este rompió el candado que tenía la puerta tan ansiada por el peli naranja. El peli azul lo miró aburrido, decepcionado por aquella acción. TSH, se acabaron los juegos. Esconderte detrás de una estúpida puerta no te servirá de nada, tienes y vas a morir, pensó, aumentando la velocidad y lanzando un corte con más rapidez que antes. Despídete. Avisó sin ánimos de seguir jugando al gato y el ratón. Sin embargo, el corte no llegó a destino. Todo lo contrario, había sido detenido, chispas y el sonido del metal chocando contra el metal resonó por todos los rincones del instituto. Y con él, la sorpresa se presentó en el peli azul por lo que estaba pasando. Esto es una broma, ¿verdad? Pensó al darse cuenta de la situación. Ichigo, que momentos antes estaba totalmente desarmado, ahora estaba armado con dos katanas, una en cada mano, deteniendo con claro esfuerzo la lanza que prometía nada más que muerte a su persona.
Aún así y todo, rió en provocación por su exitoso acto defensivo. Lo había logrado, llegar a aquella puerta del instituto era la única forma de aumentar sus probabilidades de supervivencia, ya que ahí era donde se guardaban distintas armas que utilizaban otros clubes para sus actividades. Obviamente necesitaban un permiso para utilizarlas, pero en ese momento Ichigo no necesitaba una estupidez como esa para tomar una espada y pelear por su vida. Entiendo, este chico, analizó el lancero la situación, llegando a una rápida conclusión, casi tan rápida como él mismo. Nunca buscó ocultarse. Llegó a esa puerta y de ahí sacó esas katanas. Para empezar, nunca quiso huir, solo buscar una manera para defenderse, culminó. Observó directo a los ojos del peli naranja, y en ellos no había una pizca de dudas ni de miedo alguno, iba a pelear, hasta las últimas consecuencias. Una sonrisa furtiva se le curvó en los labios ante la resistencia del chico, su oposición a la muerte a pesar de su debilidad le había conmovido. Puso más fuerza de su parte en el forcejeo y el peli naranja, con una gota de sudor bajando por su frente, se vio obligado a retroceder ante el cada vez más fuerte empuje del peli azul. Ya veo. Tienes todo mi respeto, mocoso, escuchó Ichigo, para luego ser mandado a volar de una patada en la cara varios metros por el pasillo, siendo una pared quien detuviese su viaje de alta turbulencia. Se sostuvo la parte posterior de su cabeza, que había comenzado a sangrar por el golpe, su ceja derecha también empezó a sangrar producto de la fuerte patada. Rápidamente se apresuró en ponerse de pie y se colocarse en guardia. No me dejaré matar tan fácilmente. No he enfrentado a todos los peligros posibles en este mundo para morir aquí, de esta manera fue su único pensamiento, mientras la sangre llegó así a una de sus retinas y la enrojeció. En él se habían activado instintos que habían permanecido dormidos durante mucho tiempo, el deseo de vivir los había estimulado a más no poder. En un rápido análisis a sus espadas, se dio cuenta de que estas estaban agrietadas, un choque más y se romperían en 1000 pedazos, chasqueó la lengua ante ello. Espera, ¿a dónde fue? Cayó en cuenta de que el peli azul había salido totalmente de su campo de visión, lo cual lo alertó enseguida. Sintió el peligro justo en el lado derecho de su cuello y saltó hacia dentro de una habitación que tenía a su izquierda en menos de un parpadeo. Era la sala de computación. El lancero rápidamente se paró frente a la puerta, no ingresando a dicha sala por los momentos. Es cierto que he estado jugando, pero un humano corriente ya debería estar muerto a las primeras de cambio con cualquier servant, aún más conmigo. Es divertido, pero no es mi trabajo y no estoy aquí para divertirme, meditó. Su sombra se fue haciendo una con la oscuridad de aquella sala, llegando a pararse en medio de esta con tranquilidad. Y entonces, no tengo toda la noche y mis ganas de jugar se han agotado. Seguir con esto solo alargará tu agonía, si esto sigue así no puedo asegurarte una muerte indolora, mocoso advirtió sin mover un músculo. Escuchó como la puerta, pasos tras él rechinaba lentamente, esta se estaba cerrando, hasta que lo hizo en su totalidad. El de la lanza soltó una risa divertida, totalmente involuntaria. Así que has elegido, luchar, sentenció. En eso, una computadora salió disparada hacia su rostro, la partió en dos apenas llegó a centímetros de su semblante. Otra salió despedida hacia él desde su espalda, se dio vuelta para repetir el procedimiento anterior. Lo hizo, solo que detrás de ese PC, iba lanzada también una de las espadas de Ichigo, eso sorprendió al lancero, el cual la esquivó por muy poco, no evitando que cortase un poco su mejilla y que de esta comenzase a correr algo de sangre. Lo tengo, pensó Ichigo, saliendo debajo de una mesa a toda velocidad desde la oscuridad que ésta le brindaba. Quería aprovechar ese pequeño momento de vacile por parte del sujeto y así asestar un corte certero en el cuello. Estaba tan cerca, a centímetros, a milímetros, a... Dolor, un inmenso dolor en su pecho le cortó toda posibilidad de acertar su ataque. Ichigo miró su pecho lentamente, dando con que la punta de aquella lanza le había atravesado el corazón. Con absoluta desolación, alzó la mirada para ver a los ojos a su verdugo en esa noche, el cual lo miraba con algo de lástima a la vez que se limpiaba la sangre de la mejilla. Es una pena que alguien con tantas agallas como tú tenga que morir de esta manera. Vivirás tus últimos momentos preguntándote por qué estabas a la hora y en el sitio equivocado, y arrepintiéndote de ello. El hombre retiró la lanza de Ichigo, dando como resultado el derramamiento de mucha sangre en el suelo y por ende, la posterior caída del mismo agonizando. TSH, esto no es algo que un espíritu heroico debería hacer. Es una total vergüenza para mí hacer esto a la vez que por total título, me hace sentir que no es más que una vil etiqueta, dijo para sí mismo, observando él cómo el peli naranja iba cerrando sus ojos poco a poco, a la vez que la vida se le escapaba.
Contra todo pronóstico, este se agachó hacia Ichigo y lo tomó del hombro con firmeza. Has peleado hasta el final como todo un guerrero, siéntete orgulloso de ello, chico. Yo, Kuchulain, reconozco tu valentía en el campo de batalla y tu temple para enfrentarte a mí sin miedo alguno, culminó rotundo. Esas eran las palabras más sinceras que podía llegar a expresar, y era lo que pensaba de todo corazón. Al terminar y darse cuenta que está a punto de morir, y que su máster le está llamando, decidió desaparecer del sitio de una vez por todas. Había tardado mucho. Como si de arena en el desierto se tratase, el lancero se desvaneció en partículas azules, todo bajo débil mirada de Ichigo, impotente mientras que los brazos de la muerte lo abrazaban más y más fuerte, jalándolo hacia el otro lado. Cientos de pensamientos pasaban por su mente, sus recuerdos pasaron tan rápido que siquiera le dio tiempo para ordenarlos todos. Pero, 3 personas aparecieron mucho tiempo que las demás en esas imágenes por las que navegaba a 1000 por hora. Papá, Yusu, Karin. Esto no puede terminar así, dijo con sus últimas fuerzas, quería verlos una última vez. Lo iban a visitar dentro de poco, su reacción al saber que él había. Ahí, en ese mismo instante se perdió a sí mismo, su mirada se perdió totalmente y se opacó, carente de vida. Escuchó resonar vagamente unos pasos cerca de él, su cuerpo que se comenzaba a perder poco a poco el calor por la escasez de sangre fue movido levemente, sintió cómo le hacían eso aún cuando todo era borroso en su visión. No podía reconocer muy bien qué era lo que escuchaba, su sentido del oído se iba apagando junto con su cerebro, pero si tuviera que apostar, diría que eran lamentos, de un chico, de una chica, no lo sabía con certeza, llegó a un punto en que ya no veía ni escuchaba nada, solo podía sentir levemente el tacto, y mediante este, dio con que era alzado un poco, y su pecho empezaba a aumentar de temperatura, un leve destello rojo invadió su lecho de muerte sin que éste lo supiera. En ese momento, creyó que debía dormir, sueño del que seguramente, no despertaría. ¿De dónde? ¿Dónde estoy? Pensó Ichigo, abriendo los ojos, sintiendo como si no los hubiese abierto en años. No tardó mucho en recordar qué era lo que estaba haciendo poco antes de caer en inconsciente, por lo que tomó lo más rápido que pudo una espada a su lado y se puso en guardia, aún con dolor. Observó el lugar, estaba sentado justo en medio de la sala de computación, y bajo sus pies, un inmenso charco de sangre. Lo cual lo alteró casi al momento, hasta que se dio cuenta de que su uniforme estaba rasgado en la zona del pecho, justo encima de su corazón. Es cierto, estaba peleando contra ese tipo, y él con su lanza. Atravesó el corazón, llegó a aquella tenebrosa conclusión, la sangre en su ropa era prueba de ello, además lo recordaba muy detalladamente, con todo y dolor para su desgracia. Pero no morí, o no, sí lo hice. Pero algo pasó, meditó analizando todo a su alrededor, se dio cuenta de que un pequeño collar, rojo como la propia sangre estaba tirado a su lado. No sabiendo qué es exactamente, simplemente estiró su mano para agarrar el objeto, y ahí vio algo muy extraño que no estaba minutos antes. ¿Qué es esto?, se preguntó, observando cómo una extraña mancha roja se estaba marcando en su mano derecha. No sabía qué era, pero la sensación con respecto a esa marca le era muy similar a lo sentido tan solo momentos antes, cuando estaba a las puertas del más allá. Sin embargo, creyó que eso era la menor de sus preocupaciones y se levantó, aún empuñando en una mano la espada, abandonó el lugar en dirección a su casa. Al ser de noche, creyó que no nadie lo vería con aquella espada si tomaba el camino largo, y creyó bien. Evitando hacer contacto con otras personas, llegó con dolor a su casa. Pasó sin más, sabiendo que ese día su compañera, Taiga Fujimura, no estaba en casa por temas de trabajo. Ni tampoco Sakura, que debía estar en su propia casa ya a esas horas, lo que hacía todo mucho más fácil para él. Llegó a la sala y se posó en el suelo, al lado de una pequeña mesa, en ella colocó el collar, pero en ningún momento se deshizo de la espada, sabiendo que podría llegar a necesitarla. Maldición, no entiendo un carajo de lo que está pasando. Muy de Karakura justo por este tipo de cosas, pero al parecer soy un imán para lo sobrenatural. Lo de hoy ha sido el colmo. Me han matado, de eso estoy seguro, pero no sé qué o quiénes eran esos sujetos. Todo unido a los accidentes y asesinatos, y a la aparición de esa extraña niña ayer, solo hace todo mucho más confuso y extraño. Si tan solo aún tuviésemos, cayó poco a poco sus pensamientos, al escuchar un extraño sonido proveniente del techo, se levantó y se preparó para lo que fuese sin pensarlo.
Un segundo después, se vio forzado a esquivar y rodar por el suelo, todo por culpa de la misma lanza roja de antes, empuñada por el mismo sujeto, que tenía una expresión ruda en el rostro. No parecía muy a gusto con la situación en la que estaba. No me hace gracia tener que matar al mismo sujeto por segunda vez en menos de una hora, mucho menos a quien le di una muerte tranquila y endulcé con mis más sinceras palabras. Ahora por tu culpa, tendré que pisotear mi orgullo como espíritu heroico, una vez más habló seriamente. Con rapidez y queriendo matar al pelinaranja justo ahí, lanzó un corte en diagonal, justo a la altura del cuello que Ichigo logró bloquear por muy poco, pero la espada no resistió más y se destruyó como el más frágil de los cristales. Ichigo, sin nada con lo que defenderse, optó por correr fuera de la casa, rompiendo una ventana en el proceso de su escape. Dolorido por eso y con cortes en sus brazos y cara, logró colocarse de rodillas en un vago intento por pensar en qué hacer, lo hizo en voz alta. No tengo con qué defenderme, necesito un arma ya, los muertos no utilizan armas, Mocoso escuchó a su lado. Sintió como si una costilla se rompiese debido a una patada directa del lancero que lo envió a volar de manera muy aparatosa hacia un depósito que tenían en el patio. Con la velocidad del vuelo, Ichigo abrió la puerta de acero pesado con su espalda y siguió hasta impactar con la pared, sacudiendo aquel depósito en un mini terremoto. Cosas cayeron de todos lados, entre ellas, una caja con un valioso contenido que era desconocido, tanto para él como para todos los demás en aquella ciudad, algo invaluable. De aquella caja, cayó lo que parecía ser una vaina dorada con líneas y detalles azules, era hermosa por donde quiera que se la mire. Había caído justo encima de un círculo trazado en el suelo, el cual brillaba con una intensidad inaudita y sin razón aparente. En el oro puro de aquella vaina, se veía el reflejo de Ichigo intentando ponerse de pie a pocos metros de ahí, sin tener éxito alguno. Peor aún, al depósito ingresaba aquel peligroso lancero, dispuesto a culminar con el trabajo que él mismo había dejado sin terminar. Muchacho, diste pelea hasta el final y eso es algo que lo tendrás siempre, pero hasta aquí es donde llega tu historia, no dejaré un trabajo sin terminar. Yo, Servant clase Lancer, te ejecutaré justo aquí y ahora, sentenció a la vez que caminaba con paciencia hacia su presa. Momento en que se dio cuenta de algo y detuvo brevemente su paso. ¿Qué significa esto? Porque cuando acabé con él en esa preparatoria no tenía ningún tipo de maná, y ahora sí lo tiene. ¿Cómo puede ser? Se preguntó, aun cuando sabía que no tendría respuesta alguna para ello. Simplemente continuó con su incesante paso hacia su víctima. Ichigo apretó los dientes con fuerza por la impotencia, la sangre caía desde su frente y lo cegaba casi por completo del ojo derecho. No estaba en condiciones de resistirse ante el juicio del peli azul. Pero aún así, no quería morir, no ahí. No en ese sitio, como una basura, sin siquiera saber el porqué de todo aquello. Ante la creciente determinación de no entregarse así como así, el círculo trazado en el suelo brilló mucho más que antes, con un tono ligeramente morado, en conjunto con la marca que el joven poseía en su mano. Parecía estar ansiando que le diesen el debido uso. Palpitaba al igual que el corazón de Ichigo, que vibraba intensamente. El pelinaranja, al no poder levantarse por completo, se sentó en el suelo, frente a Lancer que estaba a tan solo 1 metro de él, mirándolo con desgana queriendo acabar con aquello. Puede que tú podrías haber sido el séptimo, aunque eso ya no interesa, pensó, preparando su lanza para zanjar todo el asunto. No pienso ni quiero morir. Aunque haya tratado de dejar toda esa locura atrás, la extraño mucho. Lo extraño todo, extraño mis poderes, extraño a mis amigos, a mi familia, y si quiero verlos una vez más, no puedo dejar que alguien como tú me mate. No ahora ni nunca. Le gritó, justo cuando la lanza iba directo hacia su cabeza, entre ceja y ceja. Lancer no planeaba cometer el mismo error 2 veces. En ese momento, el círculo en el depósito explotó en una oleada de una tétrica y oscura energía, maná puro y asfixiante llenó el lugar en su totalidad. Entre el humo producido por la explosión, se alzó una figura. Delicados pasos resonaron levemente en el lugar, pasos rápidamente pasaron a ser muchos a la vez, en señal de que ese algo, corría frenéticamente a atacar al Servant invasor en su territorio, en pos de defender a su máster. Antes de que Lancer pudiese responder al ataque entrante, ya se encontraba volando fuera del depósito y lejos de Ichigo, alejándolo del peligro. Todo ello producto de una espada negra con detalles rojizos en toda la hoja y empuñadura que se dejó ver poco a poco a la vez que el humo se iba disipando. ¿Qué?
Ichigo tartamudeó ante todo lo que estaba pasando, más aún cuando el polvo se despejó por completo. Y frente a él, una doncella negra como la propia noche, se presentó frente a él en toda su gloria, siendo la luna la encargada de engrandecer y embellecer su presencia. Con serenidad y elegancia, pero a la vez con fuertes e intimidantes movimientos. Llevando consigo un vestido corto, dejando a la vista su espalda y la mayor parte de sus piernas, que eran cubiertas por una fina tela del mismo color de su vestido, al igual que sus brazos hasta casi la altura del hombro. Era la definición de elegancia y peligrosidad encarnada. Por supuesto, la gran espada en su mano derecha que ahora yacía clavada en el piso era un claro indicativo de que no estaba ahí para juegos. Esta se volvió hacia el peli naranja para mirarlo por encima del hombro con aquellos orbes amarillos pálidos al igual que su propio cabello. Ichigo solo tenía estupefacción en su rostro. La mirada de la doncella se endureció en cuanto sus ojos entraron en contacto con los de Ichigo, asegurándose de que era el sujeto correcto. No había equivocación alguna, dándose cuenta del sello que portaba en la mano, era él. Pero solo para estar segura. Con desbordante seriedad y autoridad, tomó la palabra. Lo preguntaré solo una vez, comenzó profundamente. Ichigo no tuvo otra opción que salir de su asombro temporal y regresar en sí lo antes posible. ¿Acaso, tú eres mi máster? Culminó con severidad en sus palabras, sus ojos eran tan filosos que Ichigo por un momento creyó que podrían cortar más que cualquier zampacto. Por ello, se quedó sin habla, no supo qué contestar. Una mujer aparecía de la nada para mandar a volar menos de un parpadeo a su asesino, porque ya lo había asesinado una vez, y luego, se paraba y con toda la jeta, le decía que era su máster. ¿En serio? Oye, espera un minuto, quiso explicarse, pero fue interrumpido por la chica nuevamente que le dio la espalda, seguramente pensando que no diría algo de peso. Sea como sea. Ahora estamos conectados. Nuestros destinos están enlazados desde este punto. Mi espada será tu espada, la cual solo tiene una sola aspiración. Esta se preparó para salir a toda velocidad del depósito, con la intención según ella de darle casa al pobre diablo que había enviado a volar hace pocos segundos. La victoria para mí y para mi señor, culminó con decisión y ni una pizca de duda, lanzándose en busca del calor de la batalla. Energía negra, morada y roja salió a destellos de esta y su espada, con éxtasis por la pronta lucha que se avecinaba. Ichigo se quedó, justo ahí en su sitio. No entendía nada de lo que estaba pasando, esa pequeña chica apareció de la nada en su defensa en menos de un parpadeo, y le decía él era su máster. Sintió un fuerte temblor justo afuera del depósito, junto con un sonido seco de metal chocando, claramente habían comenzado a pelear afuera, por lo que... Maldición, no puedo dejarla sola. Salió y me defendió, no sé por qué, pero lo hizo, se dijo antes de levantarse con dolor y caminar poco a poco hacia la salida. Miró levemente la marca en su mano, la cual en ese momento brillaba a más no poder en la oscuridad. Justo en ese momento, siendo consciente de ello. Ichigo Kurosaki sabía que hasta ahí había llegado su patético intento de buscar normalidad. Definitivamente, fuera a donde fuera, él era un imán de problemas.